Dicen que la clave de la educación está en ayudar a los hijos a ser felices y capaces de hacer felices a los demás. Y para conseguirlo hay que mostrarles el camino, dándoles herramientas, cogerles de la mano y después apartarse para que así construyan su propio camino. Pero ¿cuáles son esas herramientas y quiénes nos las dan? Pues para hablarnos de estos temas y un poquito, pues nos acompaña Jesús García, él es educador. Pero antes de nada, bienvenido a nuestro programa, gracias. Jesús, ya tocaba. Ya tocaba, me alegro mucho de encontrarme de nuevo contigo, sí. Bueno, la verdad es que hablar de estos temas no es fácil, Jesús, porque lo cierto es que hablamos de que es fácil orientar, es fácil educar, pero a la hora de ponernos en marcha no lo es tanto. Los expertos dicen que educar no ha sido fácil nunca, pero en la actualidad es mucho más complicado, sobre todo porque alrededor nuestro tenemos una complejidad de estímulos que no existía no hace mucho, hace 50 años no existía, ¿no? Entonces esto complica la labor educativa, lo cual no significa que haya que ceder en el empeño. Tenemos que hincarle el diente al tema y tirar para adelante. Sí, Jesús, pero ¿y la falta de tiempo? Bueno, se habla mucho de la falta de tiempo. El tiempo es una cuestión que hay que gestionar. Entonces, el tiempo existe en la medida, voy a decir una cosa que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, pero el tiempo existe en la medida en que lo gestionamos de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, se habla en educación, los padres no tenemos tiempo. Tenemos que buscar el tiempo, y no solo, como se dice, tiempo de calidad, sino tiempo de cantidad también, porque nuestros hijos no solo necesitan una calidad temporal, sino necesitan, entre comillas, perder el tiempo con sus padres y que los padres perdamos el tiempo con nuestros hijos. Pero el tiempo se encuentra, te lo digo por experiencia. Bueno, pero luego también hay cosas que nos suenan a chino, porque lo que antes era en décadas, ahora es a un clic. Un clic de un botón, un clic de una llamada, un clic. Y no solo, sino que estas condiciones que nos rodean, de las que hablábamos antes, es que evolucionan de una manera vertiginosa. Pensemos en la inteligencia artificial, por ejemplo. Hace un año no se hablaba de ella, prácticamente. Ahora se habla y está entrando en educación. Y esto es cierto. Es decir, la vorágine de tiempo en la que estamos educando es la que es. Pero vuelvo al tema. Tenemos que introducirnos en esta vorágine y decir, tengo que educar en esta época. Bueno, me hace mucha gracia porque cuando hablas, Jesús, de todos estos temas, nos dices educar y educarnos. Claro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y claro, con quién? ¿Y cómo? Yo no puedo educar a mis hijos, por ejemplo, hablo en este caso de la familia, ¿no? Si yo antes no me he educado para educar, esto parece un juego de palabras, pero es que es así. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando en algunos ámbitos, entre ellos el Centro de Orientación Familiar, de dos hermanas, nos damos cuenta de que los padres tenemos que formarnos para educar. Este es el tema, lo que hablamos de educarnos. Después hablaremos quizá también de redes sociales, y nosotros tenemos que educarnos antes de educar, porque si yo no lo tengo, por así decir, dentro resuelto, difícilmente después voy a poder acompañar a mis hijos en cualquier ámbito, ¿no? Y también el de las redes sociales o en otros de los que ya hablaremos. Hombre, es verdad que hoy son multitud de factores los que intervienen, ¿no?, en todo este proceso. Sí. Y la familia siempre es fundamental, eso no podemos olvidar. No, de hecho uno de los problemas que se están planteando en la actualidad es que las familias estamos delegando en ciertos agentes sociales. El primero, la escuela, y la escuela cumple su función, pero la familia es el centro. Entonces, nosotros no podemos delegar, nosotros tenemos que, digamos, ir como familia a la escuela, ir como familia a las actividades extraescolares, pero es la familia, la que acompaña al niño, ¿no? Entonces, la familia tiene que recuperar, por así decir, su papel central en la educación de los hijos, porque al final lo que los hijos van a encontrar es la familia, al final volvemos a la familia. También volvemos a aquel maestro, aquella maestra, pero al final volvemos a la familia, es decir, la familia tiene que recuperar el papel central y a quien corresponda tiene que ayudarle a la familia a que encuentre y recupere este papel esencial, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos y acompañar. Claro, o sea, de hecho, educar es acompañar, educar tiene muchos matices, pero educar es también acompañar, es decir, educar no es solo transmitir, por así decir, ¿no? Educar significa que tú tienes al lado a alguien
que te ayuda. Como decía, a mí hay una definición que me gusta mucho de Benedicto XVI que dice: nosotros los educadores acompañamos a nuestros hijos, primero a que sean felices, es decir, personas que han encontrado un sentido de la vida, pero personas que sean capaces después también de darle una respuesta a la sociedad. Esto no se hace improvisando, esto implica que yo tengo que estar ahí acompañando, estando cerca, de forma eficaz, de forma constructiva, pero estando cerca. Jesús, has hablado de ese acompañamiento y ese también educar a los padres, y son temas fundamentales, tres son los que te preocupan mayoritariamente, ¿no? ¿Cuáles son esos temas y por qué eliges esos temas? Todo esto ha surgido en una conversación muy profunda, dilatada en el tiempo, en el Centro de Orientación Diocesano de Dos Hermanas, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que teníamos que acompañar a las familias. Pero son a nivel educativo. Para todos. Sí, yo te hablo desde el ámbito en el que yo, digamos, me muevo, pero en cualquier ámbito seguro que hacen como este discernimiento, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que es importante, primero, prioridad, porque es candente el tema de las redes sociales y todo lo que implica. Pero ligado a esto está el tema de la educación emocional. Nuestros hijos y nosotros como padres muchas veces somos analfabetos emocionales, y de hecho está también en relación, ¿no? Y finalmente otro tema que nos preocupa es el tema de la adolescencia en relación con la salud mental, con todo lo que se está hablando mucho de los suicidios, sobre todo a partir del COVID. Ha venido una especie de bajón, por así decir, de nebulosa en la que muchos adolescentes han entrado, y tenemos que acompañar a los padres, educarnos para educar, ¿no? Bueno, es curioso porque me gusta, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, cuando Jesús dices que tenemos que acompañar a los niños, pero también experimentar con ellos. Claro, sí. Bueno, y como decía antes, y si nos suena chino, ¿qué hacemos? Sí, por eso hablamos hay una triada educativa, que es conocer, proteger y educar, que después las podemos mezclar, educar protegiendo, proteger educando, ¿no? Pero es que es esencial. Si nos preocupa este tema, los padres, volvemos a lo del tiempo, tenemos que encontrar tiempo y espacio, primero para conocer el medio, porque si no lo conocemos difícilmente el medio nos atrapa, después prevenir y después, lo más importante, educar, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace formándose. Y como tú decías, a nosotros nos gusta mucho, digo a nosotros porque ahí estaba mi mujer, hay un equipo de trabajo, que es lo que se llama el diálogo digital. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa que en nuestras conversaciones cotidianas tienen que entrar los medios, cómo funcionan, qué hay detrás. Es decir, que los padres seamos, voy a entrecomillarlo, pero un poco expertos, porque los padres somos padres y madres, somos las figuras relevantes para los hijos. Entonces, cuando un padre o una madre dice: oye, pues fíjate tú, eres consciente de que detrás de esta plataforma hay una empresa, pues el niño dice: oye, lo dice mi padre, ¿no? Es este diálogo digital, pero a su vez que ellos nos cuenten también qué ven con sus compañeros, es decir, que se dialogue, no solo moralizando, no solo diciendo: pues eso es malo, que no está mal decirlo, ¿no? O limitarlo, prohibirlo, sino que dialoguemos, que haya intercambio de ideas, de opiniones. Has nombrado, Jesús, el tema de las emociones. Sí. Y el tema de las emociones también es complicado porque muy complicado. Esas relaciones, si no se tienen, lógicamente, padres, hijos, amigos, abuelos, primos, quien sea, si no está ese tiempo y espacio para esas relaciones y sacar esas emociones, ¿de qué manera lo trabajamos? Claro, el tema emocional entra en el ámbito de lo que se llama la alfabetización, es decir, todos somos capaces de experimentar emociones. Sí, pero tal vez compartirlas no. Compartirlas y gestionarlas, saber, por ejemplo, saber lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, eso no siempre se nos educa. Es decir, por ejemplo, cuando un niño, digo un niño, pero también un padre, o sea, es decir, yo tengo que ser consciente de que en este momento, por ejemplo ahora, ¿no? Ahora estoy hablando contigo, como persona y como padre también, porque no, yo estoy sintiendo la alegría de estar contigo, la felicidad, también la autoestima de poder estar. Es decir, yo tengo que ser consciente de lo que siento. Imagínate un niño o un adolescente o un padre, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, cuando mi hijo me trae un suspenso, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, y esto se convierte en una emoción. Entonces, lo trabajo, porque muchas veces al ser analfabetos emocionales, yo digo, disparamos
sin saber lo que estamos diciendo, porque no sabemos desde dónde lo estoy hablando, ¿no? En cambio, sí, por ejemplo, ¿no? A un niño chiquitito, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de la emoción. Estamos en el supermercado y el niño, pues como le ponen la chuchería a su altura para que la coja, ¿no? El niño la coge. Entonces automáticamente el padre, sin entrar en esta dimensión emocional, dice, déjalo o tal, o se la da. Entonces lo importante es que le digamos al niño, oye, yo sé que eso te gusta, pero ahora no es el momento. Es decir, la emoción, así estamos alfabetizando a nuestros hijos. La emoción entra, por así decir, en primer lugar. Después entra lo que ya hablaremos, si no hablamos te lo digo ahora, lo que son las dimensiones actitudinales, ¿no? El autocontrol, la organización del tiempo, pero lo primero es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo yo en este momento? Después hablaremos de las funciones, incluso después hablaremos de las virtudes, pero todo parte desde lo que estoy sintiendo. Si me siento triste, por ejemplo, yo gestiono mi tiempo desde la tristeza, pero tengo que reconocer y necesito un adulto que me diga, yo sé que estás sintiendo esto, yo sé que te sientes frustrada por esta nota que te han dado o por esto que no te sale, pero ahora vamos a encontrar recursos para superar esto, pero desde la emoción. Claro que hay que aprender también a esa frustración, ¿no? De claro. Esa frustración Sí. que a lo mejor no estamos preparados para eso. Y una cosa, mira, y no solo saber reconocer las mías, sino saber reconocer las del otro, las de la otra persona que tengo al lado, ¿no? Porque tú dices, yo estoy muy feliz, pero ¿y tú cómo estás? Es que a lo mejor tú estás en un momento de frustración, de tristeza, de desánimo. Yo tengo que entrar en contacto también con esa dimensión emocional tuya, ¿no? Porque al final todo, y para lo que educamos, no lo olvidemos, es para las relaciones interpersonales. Vuelvo a lo que decía Benedicto XVI. Nosotros educamos para que las personas sean capaces de construir una sociedad mejor. ¿Y esto cómo se hace? Con las relaciones interpersonales. Algo que hemos dejado un poco de lado, Jesús. Muchísimo. ¿Cómo se puede recuperar todo eso? ¿Qué podemos o debemos hacer? Para bien de todos, ¿verdad? Sí, pues educar, es decir, que entre esta dimensión relacional en la educación. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en familia, no solo basta decir, oye, pórtate bien con tu abuelito, por ejemplo, o no lo respondas así a tu abuelo, sino explicarle que hay una relación, con poquitas palabras según, ¿no? Es decir, o con tus primos, vete con tu primo que estás solo, ¿no? Es decir, pongo estos ejemplos, o en clase, ¿no? En clase hay dinámicas muy interesantes de cooperativismo educativo que hacen que los alumnos aprendan las dimensiones relacionales. Por ejemplo, hay un proyecto que estamos desarrollando en escuelas que se llama Ser persona en relación. Es decir, desde pequeñitos descubrir y comprender y analizar que dentro de nosotros hay una dimensión relacional. Aquí está todo, o casi todo. O sea, aquí está el respeto al otro, aquí está la empatía, aquí está el construir un entorno social positivo. Y esto se educa mediante ¿qué? Mediante estrategias. Que eso es importante, no es que educamos solo con buenas intenciones. Todo esto después tiene que plasmarse en estrategias. De aquí la importancia de educarnos para educar, ¿no? Es decir, tenemos que tener esta formación, si no la tenemos... es que nadie aprende por ciencia infusa. En los talleres que damos a familias, los padres primero se sorprenden de dos cosas. Lo primero es que ellos descubren que hay cosas que ya las hacen, con lo cual decimos, qué bien, ¿no? Pero después dice, jo, qué interesante, esto lo he puesto en práctica y funciona. Entonces, cuando los padres descubren que hay cosas que han aprendido y funcionan, se sienten seguros educando. Es que hablamos mucho de la seguridad de los hijos, pero ¿y la seguridad de los padres? Los padres necesitamos sentirnos seguros cuando educamos. Verás que hay una faceta de incertidumbre que siempre va a estar en educación. Pero podemos paliarla de alguna manera. O sea, ¿y cómo lo hacemos? Pues con esta formación. O sea, esto es importante, Jesús, ¿no? y otra pata que nos venías diciendo es el tema de, psicológico. Algo que tal vez no estamos teniendo demasiado en cuenta. Claro, este tema es pediagudo, el de la salud mental, te refieres, ¿no? Sí, sobre todo a partir del COVID han emergido, ¿no? Una serie de conductas que, siendo propias, sobre todo de la preadolescencia y de la adolescencia, el COVID la ha potenciado. Aquí tenemos que trabajar codo a codo psicólogos, terapeutas, educadores y familias, ¿no? Lo importante es que las familias sintamos que no estamos solos, lo que significa comprender que hay cosas que solos no podemos afrontar. Y después pedirle ayuda a los expertos, es decir, los expertos, como su nombre indica,
¿no? Son expertos y nos dan pautas, Entonces, hay veces que los padres que dicen, mira, esto que observo no sé si será, no te preocupes, vamos a ver si es, porque si es te podemos ayudar desde el principio y si no es, pues no pasa nada. Pero lo importante es que a las señales de alerta estamos previendo, por ejemplo, actitudes de suicidio, conductas de aislamiento social, conductas de depresión. Hay mucha depresión adolescente, mucha más de la que creemos, ¿no? Y se está, digamos, enmascarando muchas veces con las redes sociales, y esto es un poco triste, ¿no? Jesús, nos dejas muchos deberes por hacer y yo creo que tendremos otras asignaturas pendientes. Bueno, yo estoy feliz, yo cuando queráis. Pero ¿cómo acabamos esta entrevista? Porque yo sabes que soy una mujer esperanzada y me gustaría pues transmitir esa esperanza, ¿no? Sí, mira, yo casi todos los talleres para familia acabamos con la misma frase, ¿no? Decimos, no existe el padre perfecto ni la madre perfecta, pero sí existen padres que quieren mejorar. Uy, pues eso me apunto. Eso, yo dejaría esto, pero lo digo yo también como experiencia personal, es decir, yo fíjate que soy formador, yo no soy perfecto. Mira, nos libramos por la campana. Genial. Pues intentaremos ser mejores. Y sobre todo afrontar el reto de educar, perderle el miedo, por así decirlo. Muchas gracias, Jesús. A ti y a vosotros. Muchas gracias. Qué bien.